Dios, ayúdame a transmitir tu palabra según tu perfecta voluntad. Habla a nuestros corazones. Vení, Espíritu Santo, en espíritu de revelación. Que tu palabra sea viva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Sea alabado para siempre por nosotros. A ti sea la gloria hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Es bueno estar acá con vosotros. Es un honor estar en este púlpito para transmitir la palabra del Señor. Tenemos grandes amigos acá y como siempre hablo en Córdoba, esta es mi iglesia. Yo soy cita con la vida. Entonces, no sé cómo hablaría en español la gente que hay cita con la vida. Yo soy un hincha de cita con la vida. ¿Sería cierto así? Encontro de cita con la vida. No, yo sé cómo es cita en portugués, eso lo sé. Es un appointment en inglés, ¿no? No es un encuentro casual. Hay un propósito en este encuentro. Hay un propósito acá. Y hoy va a cumplir el propósito. Hablaba Pastor Velar de esto que son las bendiciones por los diezmos, la ofrenda y la reprensión que Dios hará con todo el devorador. Que el devorador sea reprendido es bueno, pero algo peor va a pasar con él. Porque la Biblia habla de Juan el Bautista y habla que su dieta especial era comer langosta y miel. Miel, sí, bueno, la palabra es miel, pero la langosta, qué comida rara, langosta. Mi hermano, la langosta representa al devorador. Juan Bautista era un devorador de devoradores. Y habla que el más pequeño adentro del reino es aún más grande que Juan Bautista. Entonces nosotros somos devoradores de devoradores. Amén. ¿Lo cree? Y los vamos a devorar. Seguro que sí. Seguro que sí. Te invito por favor a abrir tu Biblia en San Lucas capítulo 5. Jesús dijo, aquel que oye mi palabra y la practica es sabio constructor. Una palabra no es solamente para oír y creer, es para practicar. Y practicar es construir algo. Hace falta la construcción. Noé, este grande patriarca de Génesis, recibió una palabra, pero si no construyese la palabra, no tendría nada. Era necesario construir. Cuando tú logras construir una palabra que Dios te ha regalado, no salva solamente tu vida, salva toda tu familia. Amén. Pero la madre de Moisés tomó la palabra, que es la misma palabra arca, y en hebreo hizo una pequeña arca, una pequeña palabra. La palabra grande era de Noé, pero él habló, tomaré la palabra de un grande y haré esta palabra para mi hijo. Y cuando tú logras construir una palabra para tu hijo, no salva solamente tu hijo, salva toda tu nación. Amén. Pero Moisés recibió una palabra para construir el tabernáculo,
y lo hizo. Y no solamente bendecir toda su gente. Esas son las palabras que reciben los grandes pastores y los pastores de manera general. La visión de los cielos para ser hecha en la tierra, el tabernáculo. Cuando logramos hacer esta palabra, no solamente bendecimos nuestra gente, bendecimos todas las naciones por medio de nuestra gente. ¿Lo cree? Es por esto que el pastor está hablando de arreglarnos las cosas, de estarmos listos, de estarmos preparados, no solamente escuchando la palabra, pero trabajando por medio de la palabra para estarmos listos para recibir el grande Dios que viene para nosotros. Acá, en la pesca milagrosa, habla la palabra que ellos habían descendido y lavaban las redes. En otro texto paralelo a este habla y arreglaban las redes. Aún Jesús no predicara, no había una palabra, pero había preparación. Y como dijo el pastor Velar, la preparación es la evidencia que algo va a pasar. Entonces, como ellos preparaban la red, no habían logrado nada, no habían alcanzado éxito, podríamos hablar que la noche, su trabajo fue un fracaso, pero no se quedaron en el fracaso. El fracaso y el suceso son procesos. Tú no necesitas se quedar en un fracaso. Del fracaso puede partir para tu suceso. El más gran suceso de Sansón fue como la base de todo su fracaso. Por medio de su fracaso, él estaba en los sitios correctos para tener el más gran suceso de su vida. Porque habla en lo último día de su vida, hizo más que en todos los días de su vida. Amén. Así que mis problemas son solamente algo para me colocar aún más alto, para mirar más arriba, porque mis problemas y mis dificultades fueron hechas para estar bajo de mis pies. Así me quedo aún más alto. Mis hermanos, cuando Pedro y sus amigos recibieron a Jesús en su barca, no tendrían ni idea de lo que iba a pasar, pero estaban listos para recibir de Dios. ¿Tú estás listo para recibir de Dios hoy? Porque Él va a pasar algo grande, pero tiene que estar listo. Jesús, vení conmigo, habló en verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga al mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Perciba vuestras redes. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Jesús dijo redes y él dijo red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mis hermanos, cuando Cristo te habla redes, es porque el milagro que viene es mucho más grande de lo que puede imaginar. Amén.
Una sola red no alcanzaba. La expectativa no era muy grande, pero Dios no se limita a nuestra expectativa. La Biblia entonces nos habla que ellos entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas la barca de tal manera que se hundían. La bendición de Dios es tan grande que si somos egoístas y tentamos no quedar con ella toda para nosotros, nos va a destruir. Porque es más grande lo que podemos soportar. La única manera de tener toda la bendición de Dios es compartir con otros. ¿Lo cree? Es la única manera. Necesito compartir con otros. Con otros. Porque es tan grande, y que Dios va a hacer con ustedes es tan grande que no lo podrán soportar. Necesitarán de otras personas para ayudar a recibir el todo de Dios. Y de Dios no quiero parte, quiero todo. Todo. Y habla la Biblia, veniendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: aparta de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cómo me encanta esto. Pescador de hombres. Esto es la énfasis de la predicación de ese texto. Pero el temor fue el asombro. Pastor Velar recién habló de asombro. Dios nos va a asombrar con la pesca milagrosa. Y vamos la pesca milagrosa de hombres, que serán como pescados. Y los pescados tienen una cualidad muy interesante. Se quedan ellos mismos como asombrados, de ojos muy abiertos y de boca aún más abierta. Y hoy te quiero dejar de ojos muy abiertos y de boca aún más abierta con el asombro del Todopoderoso. Jesús hace algo tremendo. Jesús jamás entra en una barca y sale de una barca como la encontró. Este púlpito hoy es mi barca. Y aquella barca en aquel día fue el púlpito de Jesús. Así que hago la comparación de este púlpito prestado a mí, pero el ministerio de esta iglesia, Pastor Velar y los otros pastores, porque pertenece primero a Dios, después a ellos, y hoy es un préstamo a mí, que me dan el honor de predicar. Pero no puedo bajar del púlpito, así como Jesús no podría bajar de la barca dejando igual. Tengo que dejar el púlpito aún más bendecido, por más bendecido que sea. ¿Y cómo vamos a dejar? Por un milagro del Todopoderoso. En aquel día fue distinta la pesca, porque el normal de una pesca es que el pescado
es atrapado por la red. La red busca el pescado, pero aquel día el pescado buscó la red. Mis hermanos, llegará tiempo que los pescados van a buscar la red. Y hoy hablo como profetizando que llegó el tiempo que los pescados van a venir para la red. La red tiene buscado, ahora los pescados van a buscar. Alabado sea el Señor. Porque mis hermanos, la Biblia habla que Dios va a enviar hambre en la tierra. No hambre de comida, pero hambre de la palabra. Yo creo que llegará días que la gente va a romper la puerta de la iglesia para entrar en la iglesia con desesperación de oír la palabra, porque hambre le causa desesperación. ¿Te imaginas que solamente acá en la plataforma hubiese comida y de la más rica, las más exquisitas posibles, y afuera una hambre impresionante? ¿Piensa que van a esperar? Van a ser violentos, van a se convertir con violencia, porque quieren comer, necesitan comer, y la hambre de la palabra, quien tiene la palabra va a llenar la gente con la palabra. Y acá, en este ministerio, hay palabra. ¿Lo cree? Entonces hay comida. Y donde hay comida, la gente viene. Jesús dijo, estoy muy preocupado con la gente. Me escuchan 3 días. 3 días. Y no quiero que salgan a caer por el camino. Dios hará el milagro necesario para que saliendo de acá jamás venga a caer por el camino volviendo a tu casa. Fue que hizo Jesús con la multiplicación de panes y peces. Y viene el tiempo de la multiplicación de panes y de peces. Pan es provisión, peces, hombres. Viene provisión y viene gente. Mucha provisión y mucha gente. Demasiada provisión y demasiado número de gente que va a sobrar. La Biblia habla que 5 panes para 5,000 hombres, afuera mujeres y niños. Y en aquellos tiempos la gente no tendría familia o hogares, tendrían tribus. Era mucha gente. Entonces, normalmente la gente supera la comida. Pero en aquel día, la comida superó la gente. La provisión superó la necesidad. La provisión superó la hambre. Porque la Biblia habla que comieron, estaban todos satisfechos. No había más espacio, pero recogieron 12 cestos llenos. Y me imagino por qué. La Biblia no habla cómo ha pasado el milagro. Habla que la gente se sobró mucho. Pero yo imagino algo. No estoy hablando que fue así, pero yo imagino. Si fuera yo, que soy el brasileño más alemán que conozco. Y como alemán soy muy desconfiado. Entonces, la gente, Jesús habla, oh, dale los panes para la gente, un pan.
y mira la multitud en tu mano. Y toma, pero un trozo así yo lo tomaría. Y empiezo, despacio. Pero miro el pan y no baja. Me atrevo un poco más. Y un poco más. En algún momento rompo la mitad y ya le doy. Y vuelvo a estar entero. ¿Te imaginas cómo me quedaría? Mi hermano, loco. Loco me quedaría. Sobró porque la gente no quería mirar el final del milagro, pienso yo. Yo imagino Pedro, come. Y la gente, no soporta más, come. No quiero que se pare el milagro. Y mis hermanos, el milagro no va a parar hasta que paremos de servir. Cuando se sirve, hay milagros. Hay milagros. Así que la gente se entusiasmó. Así que la fe fue afectada. Ayer, Sergio predicaba una linda predicación hablando sobre fe y sobre todo sobre carácter. Y yo por la mañana estaba a decir que no se puede apartar jamás fe de carácter. Porque mis hermanos, la palabra fe en griego es la palabra pistis. Pistis es un verbo y un sustantivo al mismo tiempo. Fe no es solamente algo, es una acción. Es necesario conjugar fe. En español y en portugués no se queda muy lindo. Yo fe, tú no. No se queda lindo. Pero fe tiene que estar en una concordancia verbo nominal con los cielos. Te explico. Los discípulos pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús empezó hablando, ok, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Ese es nuestro problema. Que conjugamos la oración en la primera persona del singular. Y Jesús nos enseñó a conjugar en la primera persona del plural. ¿Sabe por qué por veces no tenemos? Porque no oramos correctamente. ¿No habla eso la Biblia? No sabemos orar como conviene orar. Entonces, no es Padre mío, sí, Padre nuestro, dame nuestro pan. Perdona nuestras deudas. Libra a nosotros del mal. Siempre no soy solo. Fe no es egoísta. Fe tiene el cimiento en amor. Fe siempre es no solamente para mí. Dios no me ha regalado fe para hacer mi voluntad. Dios me ha regalado fe para hacer su perfecta voluntad. Pero aún más, la palabra pistes, para traducirla, encontraron la palabra en latín fides. Fides es una palabra linda, porque es exactamente igual a pistes. Y fides desarrolló en italiano fede, en español, en portugués, fe. Pero fides, el radical de otra palabra, fidelidad. Fe es fidelidad. En inglés la palabra fe es faith y la palabra fidelidad es faithful. Faithful es plenitud de fe. Donde hay plenitud de fe, hay fidelidad. Donde hay fidelidad, hay plenitud de fe. Fe y carácter son juntos.
no se apartan jamás, o entonces no es fe, o entonces no es fidelidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fidelidad es imposible agradar a Dios. ¿Y quién es el hombre de fidelidad? El fiel. Y fiel literalmente significa lo que profesa la fe. Fidelidad y fe. Cuando Dios habló con esta gente, habló: no te asombres, hay algo aún más asombroso. Tú serás pescador de hombres. Pedro después vivió la realidad de muchas cosas distintas, hasta negar a Jesús. Una crisis personal. Jesús, antes de su muerte, dijo a los discípulos: cuando yo resucitar, voy a Tiberíades. Tenía una cita. Amén. Una cita con aquel que habla: yo soy la vida. Te presento dónde empezó la iglesia cita con la vida. En Tiberíades. Tendría una cita con la vida. ¿Quién era Jesús? Y Dios ha repetido lo mismo milagro. La pesca milagrosa. Dios no tiene problema de repetir el milagro en tu vida. Y Él va a repetir milagros en tu vida. Y la Biblia habla: y subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces. Oíme bien, grandes peces. 153, aún siendo tantos, la red no se rompió. La enseñanza fue buena. Jamás Pedro permitió que nuevamente la red se rompiera. Mis hermanos, Pedro aprendió a estar siempre listo a recibir el milagro de Dios. Amén. Pero algo muy interesante: pescados grandes o gordos. En la primera pesca eran toda la suerte de pescados: grandes, medianos, pequeños, muy pequeños. Pero el pescado pequeño de hoy puede se cambiar en pescado grande de mañana. Amén. ¿Lo cree? Lo pequeño de hoy puede ser el grande de mañana. Y Dios lo hará. Dios lo hará de manera maravillosa. Es natural que los pescados pequeños, pasado el tiempo, puede se quedar grande. Pero lo que hoy pescamos, toda la suerte de pescados, va a llegar el tiempo que vamos a pescar los pescados grandes. Mira, lo haré pescador de hombres. Era toda la suerte de hombres, grandes, medianos, pequeños. Pero el segundo, solamente grandes. Mis hermanos, esto lo hablo como profecía. Llegó el tiempo que los grandes peces van a entrar en la iglesia. Peces que no estábamos acostumbrados. Los grandes de este mundo van a servir al Señor Jesucristo junto con nosotros. Pero nosotros somos pescadores de hombres. Sin embargo, de toda la suerte de hombres, pequeños, medianos, grandes. Pero llegó la hora de ganar aún los grandes. Para terminar,
que no quiero tomar mucho de su tiempo. Venga conmigo a San Lucas, por favor. Conocemos muy bien la parábola que está en el capítulo 14 de San Lucas, que habla de la gran cena, la gran fiesta. Mis hermanos, hay una gran fiesta esperando por nosotros. Siguiendo las parábolas, en el capítulo 15, habla la palabra del hijo pródigo. Y el hijo pródigo tiene una característica en la parábola, que el hijo mayor, el hermano de él, se enoja. La Biblia habla que se enojó. Cuando yo me enojo con mi hermano, armo un lío con mi padre. Me enojar con mi hermano es armar un lío con mi padre. Y hay una fiesta esperando por todos nosotros. Y la única cosa que puede atraparme de entrar en la fiesta es mi sentimiento contrario por mi hermano. Amén. Mi enojo contra mi hermano me hace quedar afuera de la gran fiesta. Yo no quiero esto. Y el hijo habla con el padre, pero soy un buen hijo. Enojado, pero bueno. Te sirvo. Y sin embargo, fui buen hijo. Se quedó con el padre, servirle al padre. Pero mi hermano, esto cambió mi vida. No es suficiente ser buen hijo. Hace falta ser buen hermano. ¿Quién puede hablar amén? Hace falta ser buen hermano. Para entrar, ser buen hijo no es el suficiente. Para entrar, tengo que ser bueno hermano. Y la Biblia habla en otra parábola, la parábola del bueno samaritano. Jesús pregunta, ¿quién fue de los tres el prójimo de él? Y la respuesta es, quien usó de misericordia. Nosotros tenemos una idea que el prójimo es mi semejante, pero la Biblia habla que el prójimo es quien usó de misericordia. Wow, cambió la cosa, ¿no? El prójimo no es cualquier uno, es quien usa de misericordia, el bueno hermano. Y yo tengo que amar a mi buen hermano como amo a mí mismo. Y Jesús entonces dijo, va tú y hágalo lo mismo. Ser el prójimo de otro. El desafío no es amar, es desafío es conquistar el amor de los otros. Este es mi desafío. Y teniendo esta idea, miro que la Biblia habla de esta gran fiesta y la gente habló, no puedo ir, excúsame. No hay excusa. Y se enoja ahora el Señor de la fiesta. Y habla con sus empleados, siervos. Entonces, habló, déjeme mirar aquí. Vuelta el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Mi hermano, mira a su derredor, aún hay lugar.
Y dije el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa es una palabra poderosa, pero perciba, hay dos momentos. El primero va a los pobres, ciegos, mancos, cojos. Invita, no es necesario forzarlos. Su condición de vida es el suficiente para hacerlo entrar. La iglesia tiene predicado, y gloria a Dios por esto. Estamos llamando los cojos, estamos llamando los ciegos, estamos llamando los mancos, estamos llamando los pobres, y ellos están veniendo, y el pobre no se queda más pobre, y los mancos no se queda más manco, y los ciegos no se queda más ciego, y el cojo no se queda más cojo. El ciego se abre los ojos y ahora mira. El pobre se beneficia la vida por la prosperidad y no es más pobre. Y los mancos y los cojos están a correr para allá y para acá porque están liberados por el poder del Espíritu. Porque la Biblia habla que el pan, la mujer sirofenicia, el pan tiene poder para sanar y liberar. La comida del auto tiene poder para sanar y liberar. Era una cena. Pero hay gente que no es pobre. Hay gente que no es manca. Hay gente que no es coja. Hay gente que no es ciega. Y esa gente que no es manca, no es coja, no es ciega, no es pobre, necesita tanto como los que son. Y estos tienen que ser forzados a entrar. Esta fuerza no es una violencia. Esta fuerza es en griego, una argumentación imposible de contestar con un no. ¿Lo cree? Entonces el Señor nos va a regalar una argumentación que va a forzarlos a entrar. Los que no son pobres, los que no son ciegos, los que no son mancos, los que no son cojos, van a entrar. Llegó la hora del pescado grande y gordo entrar, y va a ser por fuerza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomo esta palabra como una profecía, y que la tome, y no solamente escuche, no solamente venga a creer, pero a trabajar. Arriba de una palabra hay una barca que necesitamos construir. Hay cosas que necesitamos hacer. La fe sin obras es muerta. Y donde hay obras, hay obreros. Amén. Y donde hay obreros, hay construcción. Y donde hay construcción, hay edificación. Vamos a edificar una profecía para nuestra nación. Se me permite hablar nuestra. Aún siendo brasileño, soy ciudadano del cielo. Entonces soy argentino. Yo explicaba a Belar que mi bisabuelo, William Wendel, vino de Dinamarca para Sudamérica para hacer las fronteras de las provincias de países. Y el primer país que vino, Argentina.
uno de sus hijos nació en Argentina. Mi tío abuelo Lorenzo Wendel. Tengo en mi familia la sangre argentina. Por eso soy tan hermoso. Después se fue a Brasil, se enamoró de Brasil y se quedó por allá. Y nace mi abuela, Else Marie Wendel, que se casó con mi abuelo. ¿Dónde vino este personaje que soy yo? Y tenemos nosotros, yo soy de trasfondo dinamarqués y sueco. Y por eso que soy así. Ese negro brasileño que usted está mirando, soy yo. Mi familia es familia de vikingos. Yo lo sé, están me imaginando ya con... Los vikingos no usaban esto, pero toda la gente lo imagina así. El primero emperador de Islandia, mi bisabuela descendía directo de él. Era un vikingo malo, asesino, un ladrón, un verdadero político. Y dominó Islandia. Así que tengo en mí esa cosa. Cuando miro a la gente que habla, un grito de gozo. Vámonos, ¿cómo es un grito de gozo? De alegría. En Brasil igual. La gente habla, eso para mí. Cuando estoy gozoso, mi grito de gozo no es, yo. Eso para mí es gozo. Pero comprendo, nosotros somos latinos. Los latinos son románticos. Y hoy te va a gozar. El Señor te va a hacer cosas grandes. Te va a sorprender con asombro. Y te invito, si quieres recibir hoy, que se quede de pie. Porque el milagro no bajaré de este púlpito sin un milagro grande para tu vida. ¿Lo cree? Entonces, por favor, de pie. Gracias. Padre, por el poder de tu palabra, tomo por fe tus promesas. Amén. Sí, Señor. Y hablo que llegó el tiempo de los pescados grandes. Amén. Queremos todo, los pequeños, los medianos, los grandes. Pero llegó un tiempo distinto de una pesca maravillosa de pescados gordos y grandes. Queremos salvar a todos. Y declaro nuevos tiempos para toda la ciudad de Córdoba. Amén. Sí, Señor. Para toda la provincia y para toda la nación. No importa lo que fue, lo que es tu presencia. Tu presencia está. Y donde está tu presencia, luego llegará el milagro. Arreglamos la red, nos preparamos con una atmósfera de fe para grandes cosas, para grandes milagros. Que Dios, en el nombre de Jesucristo, lo rebendiga a todos. Amén y amén. Aleluya.